tardes, bienvenidos a la sobremesa, una sobremesa diferente. Estamos en una semana también muy especial, Semana Santa, Semana de Turismo, como quieran llamarla. Estamos a distancia y recién comentábamos con Pancho, con Francisco Carrao, mi invitado, que ahora les voy a presentar cómo se debe, que es una distancia saludable, no como en otras épocas que tuvimos que estar encerrados. Yo desde Montevideo y Pancho desde Rivera, desde la bodega, desde Cerro Chapeu, que ahora vamos a hablar de eso y vamos a hablar de varias cosas. Pero primero que nada, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Nuestra excusa Gracias. de hoy, aunque no necesitamos excusas para hablar con este entrevistado, es que esta semana se celebró el Día del Tanat, el 14 de marzo, si no me equivoco. El 14 de marzo, el 14 de abril, estamos en abril. Después vamos a hablar bastante de Tanat, porque además Francisco Carrau ha sido uno de los grandes investigadores y ahora también de los grandes impulsores del tema Tanat, pero también porque en estos días, hace muy poquito, ahora nos va a contar Francisco, fue nombrado por Descorchados, una publicación especializada y muy respetada, como enólogo del año en Uruguay, entiendo, en la región. ¿Cómo es eso? Eh, Te digo Francisco, te digo Pancho, ¿cómo te sentís más cómodo? no, está bien. Francisco me dicen en general los que no me conocen de chiquito, así que Le vamos a decirle Francisco, ¿cómo se ve? este, sí, no, la guía de Descorchado es una guía sudamericana de vinos y eligen por país el enólogo a representar, digamos, a nombrar como el enólogo del año. O sea que hay uno por Chile, otro por Argentina, Uruguay y Brasil. Y Y recién se anunció el de Uruguay, hace poquito, una semana. claro, sí, la semana pasada. Y Eh, qué y bueno. bueno, Otra medalla para tu es, carrera, que voy a contar un poquito algunas de las cosas que ha hecho Francisco Carrau, que además, bueno, viene su apellido, su familia, su ADN a esta altura está enlazado al vino desde hace 9 generaciones. Vos mm, corregime si me equivoco en algo. Es la novena sí, generación de una familia de viticultores y bodegueros que comenzó en el 1752 en Cataluña, España. ¿Y claro. cuándo llegaron por Uruguay, Francisco? Mi abuelo llega a Uruguay en 1930, que era enólogo de Villafranca del Penedès, de la región de Cataluña esa. Y bueno, y ahí deciden asociarse con un uruguayo de origen italiano que tenía viñedos y comienza de nuevo de cero, ¿no? Él se anima la crisis del 29 se anima a venir a Uruguay un poco porque tenía parientes acá. Ya había algunos Carrau Claro. parientes y además nuestra abuela, que era Catalina Puyol, que de ahí viene la marca nuestra Castel Puyol. Catalina tenía sus padres ya acá, o sea, se habían venido de Cataluña antes que mi abuelo. O sea que tenía sus suegros. O Entonces sea un que fue poco, como que caían con una pequeña red de contención. sí, eh, porque en realidad se estaba mudando él con 5 hijos y había que mudarse con 5 hijos claro. totalmente, porque emigraron y empezaron de cero en Uruguay, ¿no? Y siempre, Este, y ya empezaron con lo que sabían hacer, con vino, o tuvo que hacer otra exacto. cosa antes. En la crisis del 29 él pierde mucho apoyo o sea, se supone que fue la crisis bancaria y muchas Sí, claro. empresas cerraron y se fundieron Lo en que derivó en Uruguay. la Gran Depresión, ¿no? Exacto. En buena parte del mundo, en Entonces, Estados Unidos particularmente. entonces él decide cerrar y porque los suegros y los parientes le dicen, venite a Uruguay, que hay uvas, acá hay plantaciones de viñedos y no sé qué. Y lo contactan con Pasadore, que era un viñedo que había en Colón, y ahí empieza de cero totalmente con las uvas de Pasadore y crean la bodega Santa Rosa, que algunos capaz que se acuerdan, Por eh, supuesto. que era esa bodega que después creció exponencialmente hasta los años 60 70 como la bodega principal del Uruguay. Entonces, ese Carrao era el enólogo y Pasador era el viticultor, el que tenía viñedos propios en Colón. Y así empezaron ahí de nuevo. Vos te criaste por ahí por Colón o ya por Montevideo? Yo me crié por Colón, claro. Nacimos
todos en Colón. Estaba justo mirando, claro, ajustar ¿Alguna el fecha? fondo. Tengo desenfocado El el... fondo. Ah, claro, ahí Ahí, se ve. No, ahí no le se ve desenfoques más. casualmente, se ve mi abuelo, que es mi Pasadore, y este era Mutio, que era un primo de Pasadore que se termina asociando a la misma sociedad. Pero así que este era mi abuelo, que es una foto de 1931 esta, o sea que ya hacía un Casi año, recién llegado, ¿no? hacía un año y medio que ya estaban construyendo la bodega Santa Rosa que empieza en los años 30, 31 de cero, porque lo que tenías Pasador era muy chiquitito y era solo un viñedo y empiezan a hacer el proyecto de Santa Rosa. Bueno, así que Pero así vos que, como que naciste entre uvas y vino. eh, Siempre pensaste más allá. Ahora les voy a contar un poco la trayectoria profesional de Francisco, pero vos siempre sentiste que te ibas a dedicar a eso, se te dio naturalmente. en realidad, no, y además nuestro padre en ese sentido era muy, nunca pensaba que nosotros teníamos que dedicarnos como herencia al mismo tema que él se dedicaba. En definitiva, en la década del 81, 82, por ahí, yo entro a hacer algunos análisis porque estaba estudiando en la Universidad de Biología y mi meta era ser biólogo eh, y simplemente dedicarme a temas de investigación Mm. que yo había descubierto a los 15 años, 16 años en Brasil, ¿no? En una Estoy universidad. acá, pero se me cayeron unos papeles que tenía de machete. No. O sea Entonces, que, o sea que en definitiva me fui metiendo en el tema de biología y como mm, las levaduras y toda la fermentación es un proceso biológico. Me empecé a curiosear en la bodega, porque como había una bodega, podía usar un microscopio, podía mirar levaduras fermentando en diferentes tanques, ¿no? Y yo tenía un hermano que ya era biólogo, se había recibido de biólogo 11 años mayor que yo, y un poco fui explorando temas mientras que estudiaba biología. mm. Y en realidad mi trabajo incluso de tesis de biólogo y todo eso fue nada que ver, eran hongos filamentosos, nada que ver con la fermentación de vino, ¿no? De vinos, claro. Era otro tipo Pero de hongo, digamos. tenía la cercanía de estar rodeado de un proceso biológico y poco a poco uno se fue metiendo y leyendo y estudiando temas sobre la fermentación del vino, ¿no? Y Bueno, ahí justo les debía contarles un poco, ahí algo contó Francisco, él se recibió sí como biólogo. A partir del 80 más o menos empezaste a dedicarte más vos corregime que yo digo porque por las dudas, a la vitivinicultura. Con tu mm, papá le decían Kiko, ¿no? claro, Kiko. sí, Kiko Carrau Puyol, como nos había contado. sí. Em, pero siempre te mantuviste muy, muy cercano y de hecho hasta el día de hoy a la academia. Bueno, actualmente creaste el primer laboratorio de I+D en Uruguay, en la bodega donde estás ahora, en Cerro Chapeu. Claro, Ahí mismo seguís seleccionando y aplicando levaduras autóctonas. O sea que esa pequeña obsesión la tuviste desde tu época de estudiante. claro, Te licenciaste en el 87 en la UDELAR, en el 90 realizaste estudios de posgrado en bioquímica de levadura en la Universidad Autónoma de Madrid. En el 94 obtuviste una plaza como profesor en la Facultad de Química de la UDELAR. claro. Y bueno, ahí Volví a la universidad y volviste a la universidad y allí, no sé si ya existía, ahora me lo contarás o empezaron con el área de enología y biotecnología de fermentaciones, y hoy, hasta el día de hoy dirigís esa área, ¿no? claro. Y hoy en sí, aquí en esta bodega en Cerro Chapeu está la 10ª generación. Yo vengo porque me divierte probar vinos y comer cordero y cosas de esas que se hacen acá, muy ricas. Pero y me participan obviamente en los cortes y en las degustaciones, a ver qué me parece este vino, qué me parece otra cosa, pero estoy ahora ya dedicado hace 8 años
a la UDELAR en el grupo de enología. Y tenemos un grupo que hacemos principalmente educación superior, o sea, de posgrado y investigación, desarrollo. Trabajamos con varias bodegas, o sea que es un tema muy académico, pero tuvimos la ventaja de nuestro grupo de que siempre compartimos muchas actividades con la industria y Ujú. entonces estamos muy, ¿cómo se diría? Por dentro de lo que está pasando en el sector vitivinícola. Y el sector vitivinícola, en realidad el grupo nuestro, el área de enología existía como una sección en la Facultad de Química, como un laboratorio de análisis, como un laboratorio testigo, pero más enfocado a la fiscalización, o sea, era como puedo decir, hay un problema con Claro, un vino en la calle y te llevan la muestra para analizarla en Facultad de Química. Eso que es un análisis muy rutinario y para nosotros no era muy atractivo, lo fuimos modificando hacia lo que era investigación positiva, o sea, hacia cómo podemos mejorar los vinos. No controlar la función claro. porque en el No, no, 88, no ser solamente bromatólogos, digamos, sino ahí va, sobre todo innovadores e investigadores. y el INAVI cumplía la función esa, que es la de controlador. Entonces nosotros fuimos desarrollando un área de investigación y desarrollo que es básicamente lo que hacemos desde el 94 que yo gano ese puesto en Facultad de Química, cuando se jubila un profesor, Cano Marota, que era un veterano muy conocido en el sector del vino, se jubila y entonces surge esa oportunidad de presentarse. Y ahí comencé de nuevo con la universidad por muchos años part-time, o sea que trabajábamos al mismo tiempo. Éramos tres, primero era yo solo, después se fueron integrando a mi grupo varios enólogos bodegueros, que entonces, que eran químicos, muy buenos químicos, entonces esa interacción empezó a dar frutos porque yo era más microbiólogo y ellos eran más químicos. Entonces sí, Claro. lo hicimos multidisciplinario, que es una fortaleza de las que yo creo que nuestro grupo tuvo dos fortalezas. Tuvimos muchas debilidades, obviamente que no les voy a contar todas las debilidades, Bueno, pero para llegar a las fortalezas hay que tener errores, ¿no? claro, pero las dos fortalezas principales que tuvimos fueron que veníamos del mundo de la industria, o sea que tenemos una cabeza no de estar encerrados en la universidad, muy cercano a los problemas reales de la vitivinicultura y de las fermentaciones y de la industria. Y por otro lado, que tuvimos una oportunidad de desarrollar un área nueva, o sea, la investigación y desarrollo en el sector vitivinícola no existía o era prácticamente inexistente. Entonces tuvimos la oportunidad de planear un proyecto, un programa de investigación y desarrollo que lo validamos con expertos de Italia, Australia, Nueva Zelanda, Francia y California. Entonces trajimos a los mejores expertos vitivinícolas de esas regiones y entre el 96, 95, 96, 97 armamos todo ese programa para 20 años para el Uruguay. Creo que eso fue una fortaleza que aprendimos a hacer planificación, ¿no? En investigación, que eso era algo raro en esa época y en realidad nos lo Y que enseñaron, además perdón que te interrumpa, además por lo que vos decís, además de la planificación hubo frutos muy claros, porque estamos en un momento del vino uruguayo excepcional, por lo menos claro, como consumidora lo digo yo, y creo que tiene que ver el haber, por supuesto tiene que ver cómo se trabaja, pero tiene que ver también con la investigación y con esa colaboración que ustedes lograron, ¿no? De estar tan cercana a la industria de la claro, academia, cosa que no siempre sucede, o no siempre es sencillo que suceda. claro. Un poco fue eso, como se dice, la dificultad que hay en interacción academia-industria, la fuimos puliendo rápidamente, porque aunque veníamos de esos sectores, y hicimos nuestro posgrado en química, dentro del mismo proceso que hicimos investigación y desarrollo, hicimos nuestras propias tesis. En ese caso, con Eduardo de la Casa, que es un químico que estaba ahí, que se fue plegando, uniendo a nuestro grupo porque le gustaba el vino. Y entonces
No era tan Con esto, difícil unirse a tu grupo, había que saber, ¿no? Había que ser investigador, pero si te gustaba el vino también, claro. una buena Y, credencial. y con estos aliados del exterior, yo hice mi tesis con un australiano y Eduardo Boido, que es químico y enólogo, hizo la tesis con un italiano también y con Eduardo de la Casa y conmigo. Pero entonces conseguimos el mejor microbiólogo y el mejor químico del exterior para apoyar nuestras tesis. Y de ahí surgen una ebullición, digamos, de temas que eran importantes, entre ellos el TANA. ¿Qué tenemos que Eso. estudiar del TANA que no se sabe? ¿Por qué está tan bien adaptado al Uruguay después de en esa época eran 120 años o algo así? Entonces se fue armando todo un conocimiento, principalmente de toda la parte de proceso y desde el viñedo hasta evaluación sensorial, que la evaluación sensorial también se crea en la misma época. Posteriormente a nuestro grupo, se crea una unidad de evaluación sensorial en Facultad de Química que prácticamente nace con el TANA. Entonces, la que termina siendo la profesora jefa de sensorial, que se llama Adriana Gámbaro, arranca a trabajar con nosotros muchos temas relacionados al vino, ¿no? Yo, Y yo, yo tenía ese recuerdo de hace años periodístico de cuando salieron las primeras noticias de que ustedes estaban investigando el TANAT y estaban investigando también la genética, ¿no? Como de claro, dónde venía, y ahí se encontraron una cantidad de cosas. Bueno, eso después ahí vos lo mencionaste, pero para que quede claro, en el 2003 obtuviste el doctorado en la Facultad de Química bajo la dirección de este australiano que vos decías, claro. Paul, Paul Henschke, sí, Paul Henschke, que también es muy destacado por la investigación de levaduras, ¿no? Y claro, de las levaduras nativas y aromas, sobre todo en el vino. claro. Así que bueno, es una cantidad de sapiencia. Y ahora nos tenemos que ir a una primera pausa, porque siempre me entusiasmo en la primera y converso mucho, pero bueno, una cosa lleva a la otra y quiero que unamos todo eso también a Cerro Yapeu, porque, eh, porque ahí supongo que empezaste a aplicar muchas de las cosas que habías estudiado, que no Claro. necesariamente estaban aplicadas. Actualmente tú sos propietario junto con tus hermanas, Margarita y Gabriela. Gabriela. Mm. Gabriela, y una de las almas ahí también de la bodega espía que iba a estar hoy con nosotros un ratito, pero hay mucha gente por suerte en la bodega de visita, ¿no? Sí, sí. Están ahí medias estresadas porque estamos reiniciando toda la actividad enoturística que acá estuvo un tiempo complicado, después de la pandemia, digamos. Claro. Pero se está reorganizando muy lindo y hay muchas cosas lindas para ver, así que este fin de semana va a ser movido. Vamos a Este, contarles ahora, vamos a una pequeña pausa y ahora seguimos hablando de vinos. Hay algunas novedades. Ustedes están experimentando bastante ahí con cepas y siempre también con la pata científica, nunca te la olvidás, está muy bueno eso. Y tenemos mucho más para hablar con Francisco Carrau, así que volvemos enseguida en la sobremesa. El Instituto Grandón, creador del manual de cocina más vendido en nuestro país, presenta este espacio en la sobremesa. Estamos en la sobremesa a distancia en este viernes de Semana Santa, de Semana de Turismo, Viernes Santo para muchos. Francisco Carrau, enólogo, investigador, doctor en química, está en Rivera en este momento y por suerte estamos conversando con él tranquilos. Y para los que se enganchan tarde, bueno, ya saben que en un ratito quedamos online en la web, en Spotify, en YouTube, pero sepan que estamos conversando con Francisco Carrau por quién es, por su trayectoria, por todo lo que ha hecho y sigue haciendo, porque además este año, hace muy poquito, le acaban de dar la distinción como enólogo del año, Descorchado se lo dio, y también a uno de los vinos de la bodega, Batoví, Batoy. Batoví, que del año Sí. 2022 es el que La destacaron cosecha es 2020. 2020, Es, 2020, es que lo un, es destacan un tanto Taná, como... Así, sí. perdón.
Es un taná, es el taná cuando se llaman single vineyard, como que es el mejor cuadro de taná que tenemos en la viña, acá en Cerro Chapeu. Tenemos como 15 diferentes parcelas de taná y este Batoví es el de la parcela que siempre, no sabemos por qué, porque está a 20, 30 metros de otros cuadros y sin embargo siempre les gana a todos en concentración, en gustos, en aromas, todo eso. Está tocada por la vara de la naturaleza, pero no lográs entender por qué. Puede ser un Claro. poquito, hay pequeñitas diferencias de pendiente y eso, y probablemente algo de suelo, pero por ejemplo tenemos el mismo clon francés plantado al lado. Siempre se sacan chispas entre los dos, pero tiene que ver con ese pedacito de suelo, que es un poco lo que se llama el efecto del terruño, ¿no? O del Mm. terroir. Y eso se sabe después de viñas de muchos años. Estos viñedos acá empezaron a plantarse en el 76. Cuando vienen gente, incluso tenemos gente de Ribera, que viven en Ribera toda la vida, llegan acá ahora, hoy, y te dicen, no sabíamos que existía este viñedo. Mira, existe del 76. 76. Nadie salía por estos No, porque caminos. además tradicionalmente no solemos asociar ribera con viñedos, más allá de que pues, los vinos vienen en casi todos lugares de, de, de Uruguay, pero Claro, bueno, están más concentrados en Montevideo, Canelones, ahora en el este. claro, Bueno, acordémonos que el padre del vino y del tanat por icónico empezó por Salto, así que claro, en realidad supongo que todas las tierras tienen algo, ¿no? Ahora ya hablaremos de eso, pero bueno, claro, este Batoví fue destacado como el mejor tinto y el mejor tanat, ¿no? Al claro. mismo tiempo. Así que Sí, es un creo vinazo. que gracias al Batoví, se acordaron de ¿Vos? mí, me hicieron No, como no, me no, no, ponen no te malo. achiques, no te achiques. No te Pero achiques con esta carrera, supongo que todo tiene que ver. Pero ¿cuándo empezaron a trabajar efectivamente en Cerro Yapeu? Ustedes. en Cerro Chapeu, efectivamente en el 76, Ah, mira. se compra el campo este en el 75, 76 se plantan los primeros viñedos de plantas hijas de californianas que estaban plantadas del lado brasileño. En realidad el proyecto de la región empieza en el 73 al 75 por mi padre, contratado por una empresa californiana que se llamaba National Distillers. Esa Ah, empresa lo contrata a mi papá y trae a dos profesores de la Universidad de California, de Davis, que era el centro vitivinícola más importante de California en la década del 70, y ellos traen las primeras plantas de clon, seleccionadas como un clon, ¿no? Un clon significa que la parcela que vos plantes va a madurar mucho más parejita al ser todas las plantitas iguales una con otra, ¿no? Esa tecnología de hacer plantas clonales nace en realidad en la década de fines del 60 y a Sudamérica la trae este grupo californiano con mi padre y se ¿y planta en qué cepa era, Francisco? el 73 en Brasil, ¿no? ¿Pero qué cepa era? Ahí se trajeron toda una colección de cepas Ah, en un avión especial que vino de California con plantitas chiquitas así, ¿no? En macetas, que era Chardonnay, Sauvignon Blanco, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Tanat. El único clon que tenía California en esa época era el clon número uno que le llaman. Y esas cepas principales fueron las más conocidas de origen. Todo el mundo las conocía en esa época como francesas, ¿no? Pero claro. en realidad los clones esos vienen de California. Y Francia tenía sus propios clones, pero se dio la oportunidad de que la empresa americana los quería traer a Brasil para ese nuevo viñedo que se planta en el 73, ¿no? O sea que ingresan a Sudamérica las primeras clones vitis en esa época. Ni Argentina ni Chile tenían nada de selección clonal, todo se hacía por estaca, ¿no? Y en Claro. Uruguay podabas y la estaca esa la podías injertar y hacer otra plantita. Esas plantas que no tienen una selección clonal son muy variables, entonces vos tenías un cuadro de viña que no maduraba bien parejito, ¿no? Entonces empezó a mejorar la viticultura mucho con la selección clonal, ¿no?
y ahí eso ocurre entre el 73 y el 75. Como eligen, porque plantaron 3 viñedos en Brasil, en el sur de Brasil, este grupo con mi padre, y entonces eligen uno que está acá a 20 kilómetros de acá, que sigue estando, que hoy es del grupo Miolo, ese viñedo, o sea, la empresa californiana se fundió en la década del 80 y vendió Brasil, el predio de Brasil a Pernod Ricard, un grupo francés Ajá, muy famoso. Y entonces fue de Pernod Ricard hasta hace unos 10 años, y hace 10 años Pernod Ricard se retira del vino, del negocio del vino, lo dejan en casi todo el mundo, solo le queda una bodega creo que en Argentina, y ahí lo toma el grupo Miolo con Randón, que es el de los camiones brasileños, gente que invirtió mucho ahí. Y ahora están a 20 kilómetros ellos con 400 hectáreas de viña, que es el viñedo más grande del sur de Brasil. Y, y y bueno, ustedes ellos ahí, ustedes siguen, los vecinos que empezaron, pero no dejaron de trabajar ahí en la bodega desde mediados de los 70, entonces. o sea, en realidad mi padre en el 75 empieza a buscar un predio en Uruguay, porque los otros dos Ah, lugares, claro, las otras dos plantaciones que se hicieron en el sur de Brasil, él ya se había separado de Santa Rosa ahí. O en realidad se anima a separarse de Santa Rosa en el 73 cuando lo contratan los americanos. claro. Entonces, en los dos viñedos otros estaban a 300 kilómetros de acá. Este que estaba a 20 kilómetros era el elegido. En el 75 dicen los californianos, este es el lugar ideal, acá vamos a plantar, en vez de, ellos habían plantado 3 4 hectáreas con las variedades estas que habían traído de California, y deciden plantar ahí 100 hectáreas primero, 200, 300 y empiezan a plantar viñedos. Eso cuando lo deciden los californianos con mi padre, él agarra y dice, tendríamos que conseguir un lugar en Uruguay porque estamos a 20 kilómetros. Entonces, y el tipo de suelo es muy parecido a todo acá, que Claro. se llama la región esta, la formación geológica Batoví Dorado. De ahí viene, en los nombres Batoví, es porque en esta región hay como 15 Batovís, o sea, cerros que son más chiquitos y más puntiagudos que la Ajá, meseta. Cerro Chapeu es como una meseta que está acá a 3 kilómetros. Los cerros Batoví son esa diferencia. Se le llamaba Batoví, los guaraníes le llamaban Batoví por su forma, ¿no? Y entonces esto se llama el Batoví Dorado. Y la zona que plantó los brasileños con los californianos está a 20 kilómetros y es parte del Batoví Dorado. Entonces, este tipo de suelo tenía que ser muy igual a... Y vienen y consiguen este campo en el 76, se planta el primer viñedo, ¿no? O sea que en el lado uruguayo se planta 3 años después que en Brasil, ¿no? Esta región era solo claro. ganadería. Acá lo único que había era ovejas, ganado, y es la primera plantación continental de Uruguay, porque, por ejemplo, Salto y toda la costa marítima del sur es muy marítimo, o sea, tiene un efecto. La continentalidad que tenemos acá, por ejemplo, es que de noche tenés un frío bárbaro, Claro. hoy de mañana había 10 grados de temperatura y ahora tenemos 24 con un sol espectacular. Esa amplitud térmica lo da la continentalidad. Cuanto Pero más lejos del está mar, bueno para algunos vinos, ¿no? Está bueno, ¿o claro, no? porque las plantas de noche duermen mejor. Esto es como nosotros. Si vos tenés sol de día, todo perfecto, no hay problema. Pero que de De noche noche tenés que descansar con un poquito más tiene que fresco. refrescar. Cuando no refresca de noche, sufrís. Yo sufro, por lo menos. Yo también. Y las plantitas sufren también, porque cuando no hay luz, ellas pierden energía con la respiración. No hacen fotosíntesis por falta de luz y respiran. Entonces, cuanto más temperatura de noche hay, más respiran. Y ahí te pierden la energía del día. Claro, Todo lo que crearon ellas de fotosíntesis para color, aromas, sabores de una uva que se está alimentando del sol, ¿no? Por la fotosíntesis, lo empieza a perder de noche. Entonces, ahí es que empieza el balance entre amplitud térmica. Por eso ustedes han escuchado hablar de que los vinos argentinos se fueron a la altitud. Ahora muchos, hace ya 20, 30 años, los que sabían más de viticultura en Mendoza salieron del plano, que era muy caliente, 40 grados, y no refrescaba de noche,
y subieron a 1000 metros de altura en las cordilleras de los Andes, ¿no? Esa búsqueda de continentalidad y altitud era Es para busca buscar de fresco, temperaturas. es busca de fresco en la noche. Algo que ustedes Eso. lo tienen sin altura, digamos. Acá, o sea, en realidad para Uruguay tenemos altura porque estamos a 300 metros, que es Claro, está bien, como está si bien. dijeras, como Para si estuviéramos Uruguay es a altura. 3000 metros en los No se te Andes. tapan los oídos, pero es altura. O sea que ustedes están trabajando y por eso ahora vamos a hablar de eso, porque es un tema que alguna vez apareció con Pía, sobre todo y contigo. Ustedes están trabajando con algunas viñas que son de casi 60 años. Van a cumplir 50 años este 50, año. claro. El año que viene, el 2026, cumplen 50 años. 50 años, tenés razón, hice muy mal la cuenta. Por eso en el Por eso lo proyecto de Viejas Viñas, ¿no? Que el año pasado, creo que fue el año pasado que ustedes se hicieron como lanzó un lanzamiento. el Cerro Yapeu, la marca Cerro Yapeu se llamaba Reservas. Nosotros al acordar con nuestros hermanos mayores que quedan en el sur con Bodega Carrau, acordamos no usar la marca Carrau. Claro. Entonces lanzamos el Cerro Yapeu Reservas. Y los Cerros Yapeu Reservas es un término muy genérico que no dice nada. En realidad para Uruguay ser reserva, no ser reserva, hoy cualquiera es reserva o ves vinos del exterior y dicen reserva. Y entonces la estrategia que se marcó el año pasado, en realidad la armaron las importadoras nuestras de Brasil y Estados Unidos con Pía y su equipo de trabajo de diseño, gráfico y todo eso, y decidieron hacer todo lo que es viejas viñas y basarse en que, aunque parezca mentira, estamos en una región que tiene 50 años, pero en el sur de Uruguay hay una escasez enorme, se arrancaron casi todos los viñedos antiguos. Entonces, hoy un viñedo que fue plantado en el 76 tiene más historia a veces en viticultura que en la mayoría de las regiones de Canelones, Que son las Entre que vienen de toda la vida haciendo vino. Pero bueno, eso que era una práctica, por qué se sacaban los viñedos? ¿Porque se pensaban que eran mejor los más Por- nuevos? ¿Cómo era? porque lo que estaba plantado no era de selección clonal, Ah, lo que nosotros tenemos es del 76 y ya era selección clonal. Imagínense que en el sur aparecen los primeros clones de Uruguay en el 78, 79 por los grupos CREA. Los grupos CREA claro. empiezan a traer clones franceses, ¿no? Y este viñedo, que es con plantas californianas, ya es del 76. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el suelo arenoso acá no tiene filoxera, o sea que muchas plantas viven mucho más, ¿Qué mejor. filoxera? Un... Un insecto que atacaba Ah, las raíces de las plantas, que pasa mucho en los suelos más arcillosos, ¿no? En el sur de claro. Uruguay, y que les pasó a los franceses, en Burdeos, en todas esas regiones, atacó la filoxera que venía de América en 1890 y perdieron viñedos por 10 años ellos, ¿no? Porque la filoxera te mata la raíz, te va comiendo la raíz, es un insecto y en el suelo de arena que tenemos acá No tenemos viene bien el bicho. no aparece, no tenemos filoxera, y por otro lado las raíces respiran mejor porque no tienen arcilla. Al ser tanto drenaje y la entrada del aire, por más diluvio y lluvia que haya, como drena muy bien, nunca tenés un exceso de agua en las raíces. Y eso fue lo que buscaron los californianos entre el 73 y 76, y por eso se instalaron acá en un suelo arenoso. Acá hemos O sea cavado. que por cuestiones de alguna manera del destino, de las decisiones de tu padre, después de las de ustedes, ¿no? De seguir ahí, hoy en día tienen de las viñas más antiguas de Uruguay, y eso es algo que se está revalorizando mucho en el mundo, además, ¿no? Ahora quiero que hablemos de eso después de Toda este. la, toda la tendencia esa que ustedes han escuchado en la industria de alimentos, que es buscar la sustentabilidad y sostenibilidad y todo eso, también tiene que ver con las plantas de vitis. O sea, en realidad las viñas que se tratan bien, que no les exigís tantos kilos por hectárea, pueden vivir 100 años. Y eso muestra su sostenibilidad. Y la sostenibilidad quiere decir que vos no plantás un viñedo como se planta, yo qué sé, los cereales, otras cosas por un año y mañana plantamos otra cosa. O sea, tenés que planificar algo que es para largo tiempo. Los viñedos nuestros acá, la mayoría del viñedo que tenemos plantado acá tiene más de 35 años hoy,
y entonces los registramos en una base de datos que hay en California también, que en realidad la dirige una inglesa que se llama Jancy Robinson, que es muy famosa, tiene unos libros de viticultura espectaculares. Y Jancy Robinson apoyó una fundación que armaron el registro de viñedos históricos de todo el mundo. Vos entrás en esa web y podés ir a Australia y buscar cuáles viñedos tienen más de 35 años. Ah, y podés recorrerlos. Como que se está reconociendo al que cuida los viñedos durante muchos Exacto. años. O sea, permanecer en esa región, cuidar esa viña, que no se ponga vieja, que la cuiden, significa un valor. Y por otro lado, las plantas muy antiguas producen mejor calidad que una planta nueva. Entonces, Quédate con eso, que me tengo que ir a otra pausa y quiero hablar dale. de esto, Sí. del sabor. Quiero hablar del Tanat contigo y quiero hablar también de lo que de lo que han estado estudiando, del Mansern Noir, que capaz Ah, que es no sé, un chino para la mayoría, para muchos uruguayos, pero ya se está produciendo en Uruguay y por qué. Pero volvemos enseguida, estamos en la sobremesa conversando con Francisco Carrao, enólogo del año, un gran investigador, académico y actualmente también propietario de Bodega Cerro Chapeu, que está allí en Rivera, en esta semana a full, pero bueno, con el enoturismo también muy, muy ahí en el objetivo, ¿no? Así que ya nos claro. vas a contar sobre eso. Volvemos enseguida con la sobremesa. Seguimos en la sobremesa, en esta tercera parte de la sobremesa en Semana Santa. Gracias, Francisco Carrau, por haberte hecho un ratito para hablar con nosotros. La verdad que era un momento ideal para hablar contigo por esto que decíamos, ¿no? En primer lugar, la Semana del Tanat. Vos fuiste uno de los grandes, sos uno de los grandes investigadores, pero de los primeros que empezaron a investigar acá el Tanat en Uruguay. Y creo que también a hacerlo de calidad, ¿no? Muchas veces hemos hablado en la sobremesa de cómo ha cambiado el concepto de Tanat para muchas personas, capaz que otras todavía siguen con ese estereotipo de que el Tanat era demasiado astringente, muy duro, muy difícil de tomar, y la Claro. realidad es que ahora muchas bodegas lo saben trabajar muy bien, pero al mismo tiempo leía por ahí, y contame vos, que estamos enfrentando una serie de desafíos con respecto al TANAT por lo que tiene que ver con tal vez con el cambio climático o con, con las diferentes formas en que se ha Ujú. ido cultivando. Y ahí viene esto también que yo te preguntaba en la segunda parte. ¿Qué es el Mansen Noir? ¿Cómo se relaciona con el TANAT? ¿Por qué llega a Uruguay? Contame un poquito de qué se sabe sobre todo esto. Bueno, nosotros hay un poco lo que inicialmente trabajamos con Altana era el manejo del viñedo, cómo había que cambiar y mejorar de alguna manera. En la década del 90, como decías tú, mucha gente que probaba Altana decía, muy astringente, difícil de tomar", y entonces al final terminaban, yo qué sé, tomando, en Uruguay tomaban mucho Cabernet, el Cabernet era Sí. el vino más consumido siempre. Pero después cuando entran un montón de importados, todos te dicen, ah, no, yo tomo Malbec porque me resulta más suave que el Tana. Y en realidad fue un problema de la enología y del viñedo, que estaban manejados los Tanat como si fuera un Cabernet, como si fuera un Merlot, y tienen tantos taninos y concentración de taninos que precisan suavizarse. Primero en la viña con uva muy madura, lo cual llevaba a niveles de alcoholes altos, ¿no? Y después en la crianza de barricas, que la gente no sabía trabajar con barricas. Entonces eran vinos duros, demasiado tiempo precisabas para suavizarlo. Tenías que esperar 10 años para tomarte un taná agradable, redondo, suave, no sé qué. 10 años Eso fue de guardado, digamos, el de vino. guardado, claro, de crianza, primero en Sí, barrica y después lo hacía comercialmente complicado, ¿no? complicado. Entonces, estaba muy bueno el día que comías un cordero a las brasas, un asado de tira, ¿no? Pero cuando lo tomabas con un plato más delicado, de repente decías, pa,
me cuesta tomar esto. Y disfrutaban más un Cabernet Claro. o una variedad como Merlot o otras. Entonces, eso fue un poco lo que pasa. El surgimiento, en realidad, algo de lo que tú decías de cambio climático y todo eso, que también es un tema que está un poco de moda, lo que pasaba que el taná en realidad no era tanto por el cambio climático. Para que sea suave los taninos tenías que madurarlo mucho. En la zona de Canelones, Montevideo, San José, Madurar, por madurar la uva o madurar madurar la demasiado la uva. uva y eso te aumenta el alcohol. Entonces los taná que Ah. eran duros, con 12 13 grados, pasaron a tener 15 grados, 16 grados de alcohol. Y esos son los taná que hoy están más suaves en el sur, pero si no lo maduras tanto, el tanino sigue estando muy presente y muy, ¿cómo O se sea, dice? te queda un vino más digerible, digamos, más cómodo, pero al mismo tiempo Claro, sube mucho la el cantidad, el alcohol. porcentaje de alcohol, lo cual no es una tendencia Hoy. demasiado aconsejable, ¿no? O O no sea, sé. la tendencia hoy es tratar de tomar vinos con alcohol un poco más moderado. Ujú. Entonces, ahí surge una idea que encontramos en los Pirineos, en el sur de Francia. ¿Por qué habían arrancado, por qué no, nadie plantaba Manseng Noir? Manseng Noir, en el 2013 se descubre que es hermano genéticamente, totalmente hermano, su genoma del Taná. Entonces era la única hermana que surge en un estudio del INRA de Montpellier, que eran 2.500 variedades de vitis, de variedades de uva de vino. Y entonces la única que tiene un parentesco tan cercano era Manseng Noir. ¿Y dónde se consigue Manseng Noir? Fuimos a Francia, recorrimos todo y Cuando decís estábamos. fuimos, ¿Cerro Chapeu o la facultad? Cerro Chapeu, Cerro Chapeu. con un viverista, porque ahí tenés que moverte con empresas Claro. que van a armar las plantas, todo eso. La universidad toma el caso porque ya conocemos todo el genoma, habíamos hecho todo el genoma del Taná. Entonces queríamos hacer también el genoma del Manseng Noir, porque era el único hermano conocido. Y ahí también Que acá no había entrado nunca. nunca había entrado, ni afuera de Francia había salido. Y ahí Ah, descubrimos en el 2014, 2015, que Manseng Noir lo habían arrancado prácticamente de los Pirineos. ¿Y por qué lo arrancaban? Porque no maduraba bien la uva, porque la uva quedaba con 12 grados máximo de alcohol al lado de los taná, que los taná la dejabas madurar y llegaba a 14, 15, 16, ¿no? En una pero época que se, como la se- historia siempre es circular, como son ahora cíclicas. volvemos al otro. Son cíclicas. En esa época se buscaba alcohol. ¿Cuáles son las mejores uvas? Pa, esta madura buenísimo, mirá, llegó a 14% de alcohol. Y el Manseng Noir no pasaba de 12. Entonces no le empezaron a dar pelota. Y todo el mundo Claro. plantó taná. En los Pirineos es el País Vasco francés, ¿no? Es la Sí, región sí, sí, sí. original donde surge el taná. De Arriague, Era de esa zona, que ¿no? nace el 14 de abril de no sé qué año, 1800 y Por pico. eso, por eso se Por eso es esta celebra semana, por eso es la semana del el Taná. Tanat. Y entonces este vasco francés que introduce el Taná en Uruguay viene de esa región. Y se hizo mucho más popular el Taná que el Manseng Noir. Pero entonces, con el viverista francés y nuestro agrónomo, armamos un proyecto que era dónde conseguimos las yemas para hacer plantitas. Y había que hacerlo en Francia eso. Entonces, en el INRA de Montpellier, el viverista consiguió las yemas en el vivero que tienen ellos, donde habían estudiado todos los genomas de esas vitis. Se hacen plantitas un año, al otro año tenés una plantita madre, de esa planta madre al otro año podés sacar yemas y hacer plantas, y eso nos llevó 4 años. Le llevó a Cerro Chapeu 4 años. Claro. En el 2019 importan las primeras plantas del viverista francés al Uruguay, que el viverista francés está instalado en Durazno, o sea, tiene su propio vivero en Durazno. Entonces traemos las plantas madres, él planta un viñedo madre y nosotros plantamos otro viñedo madre. Y entonces con la Facultad de Química acordamos, bueno, vamos a secuenciar el genoma y lo secuenciamos con el mismo
con la misma estrategia que se hizo el TANAT en la Universidad de Verona, se hace una secuenciación de todo el genoma del Mansen Noir y en la Facultad de Ciencias hacemos toda la bioinformática, o sea, comparación ADN de TANA con Claro, Mansen Noir, que son parte de tesis, de estudios, o sea que a la academia le sirve eso de tener el material. Muchas veces hay cosas muy lindas, pero no tenés el material, no puedes hacer claro. nada. Entonces ahí Francisco, ese tipo y de... ahí y en la tierra mismo, ya está plantado, obviamente. ¿Cómo viene? 2019 se planta en Cerro Chapeu y se planta en durazno, en el vivero madre donde está Claro. el viverista francés. Entonces, con esa plantación se pudieron hacer más plantas y al mismo tiempo nosotros ya empezamos a tener uva y empezamos a hacer los ensayos de vinificación. Y lanzamos el año pasado, la cosecha 2021, o sea, Ujú. 2 años después hicimos la primera, la 21, Sí. después hicimos la cosecha 22, y la cosecha 22 estaba espectacular, y un color espectacular, analizamos todos los parámetros de color, aromas, sabores, taninos, todo eso, y lo comparamos con Taná, que tenemos toda la base de Y datos. se confirma eso que ustedes esperaban, que es un Y poco menos alcohólico, pero que no, muy que, o sea, sabroso. Sí. cosechamos con 11,5 de alcohol, o sea, 3 grados menos que el Tanán estándar, que cualquier Taná estándar. Y cosechamos una uva que vos la probabas y el vino ya estaba pronto al mes. O sea, no tenía esa astringencia y eso fue el descubrimiento. O sea, no es que solo que tiene bajo alcohol, es que tiene el mismo color que el taná y tiene los taninos mucho más suaves y que no precisa barrica. No lo tenés que poner en barrica. O sea, podés Entonces, hacer vinos más jóvenes, por lo tanto también más accesibles económicamente, supongo, para determinados mucho, públicos, no sé. claro, mucho menos costos financieros y al mismo tiempo mucho más representativo del terroir, porque al tener menos madera o cero madera, vos sentís la fruta. Claro. Y los taninos cuando se polimerizan en la viña, en las variedades como algunas variedades lo tienen, el tanano entra a la bodega con muchos monómeros, serían lo que ustedes conocen como amargo o como Claro, astringente, por ejemplo, que la quinina, lo que se usa para el agua tónica, ¿viste qué claro. astringente que ese Sí. amargo? Es un anillo fenólico. Cuando vos tenés dos unidos, tres, cuatro, cinco, es que se polimerizó, digamos. Mm. Cuando se polimeriza, se suaviza. Se suaviza. Eso, eso en Manseng Noir ocurre en la uva. Entonces entra a la bodega con Claro. un bajo alcohol, entra a la bodega con 11,5 y sin embargo vos probás el tanino de las semillas y está crocante, riquísimo y suave. ¿Y qué están haciendo ahora, Francisco, en Cerro Chapeu con Manzan Noir? Y bueno, se plantó media hectárea más, se había plantado media hectárea, ahora se plantó media hectárea más hace Pero 2 años. qué vinos salen, digamos? Contámelo. Manzec Noir. Se llama Manzan La Noir. línea Ah, folclore sí. de Castel Pujol, que es una etiqueta que tiene una abeja, en este caso el animal, toda la línea folclore se refiere a la fauna autóctona que tenemos acá. En este caso se tomó la abeja porque tenemos 200 colmenas acá que digamos están en la pradera natural y en el monte natural y hacen una miel de excelente calidad y entonces se tomó la abeja para esta etiqueta. Toda esa línea folclore de Castel, se llama folclore de Castel Pujol, ¿no? Claro, sí. Es preciosa, tiene unas cantidades de cosas que vale la pena, sí, vale la pena probar. El artista Sí, de las etiquetas es buenísimo también. Nicolás Sánchez Ahí está. es un uruguayo que vive en Toronto y era amigo, se habían conocido en la Escuela de Bellas Artes con Pía y entonces muy simpático dijo, nunca en mi vida hice etiquetas porque él es experto en murales. Ah, Él lo que hace son paredes de 10 metros de altura, en un edificio, en una pared, en un... bueno, ya va a llegar a ser una etiqueta, un, Lo- entonces empezó a hacer un super cartel. hacernos unos cuadros de un tamaño de 1 metro por 1 metro, ponele. Para él es como hacer algo chiquito, ¿no? Pero entonces Me quedan pocos minutos y quiero hablar de un poquito más de Cerro Chapeu porque vale la pena
Probar los vinos, obviamente, ahí les recomendé yo personalmente porque la verdad que los probé, no probé el Mansen Noir, así que ese lo tengo en el debe, pero Claro, probé varios de folclore y me gustan muchísimo. Son vinos que también me parece que le puede gustar a la gente que capaz que no es muy vinera y quiere entrar de alguna manera, porque no claro. son demasiado compleja, no, la palabra no es compleja, demasiado fuerte, por llamarlos de alguna manera. Pero Sí. bueno, ustedes están trabajando otras líneas también y ahora están dándole muy fuerte a todo lo que es, bueno, el turismo, ¿no? Que uno diría en Rivera, Claro. que es difícil, y sin embargo, bueno, esta Semana Santa parece que no dan abasto. ¿Qué hay Es para hacer por este, ahí? Rivera es muy atractivo para los brasileños y se Claro. llena, inicialmente siempre se llenó por la parte de Mercado Libre, de Duty Free, de Free Shops y todo eso. Los brasileños tienen muchos impuestos en su mercado interno, entonces vienen a Uruguay por eso. Pero Y además después al brasilero le encanta el vino uruguayo. Yo no sé, veo por todas las bodegas una cantidad de brasileros. los que han conocido aquí Uruguay en general empiezan a ser amantes del vino uruguayo. Y es increíble que es tan grande Brasil que uno piensa que ya nos conocen. En realidad todavía no, prácticamente los que conocen son, no sé, el 1% de los brasileños. Entonces vienen acá ahora a Frontera y han hecho crecer acá las parrillas, los restaurantes mejores, mejoró todo Rivera. Y por otro lado, empiezan a comprar vinos uruguayos en vez de vino argentino, chileno, que es lo que siempre compraban, vinos baratos de Chile o Argentina. Y ahora empiezan a comprar vino uruguayo. Y después, por otro lado, ¿qué podemos hacer en Rivera? Y empezaron a descubrir actividades mucho de experiencias tipo más aventura, ir al Valle del Lunarejo, Claro, conocer ecoturismo que hoy en día, caminata, senderismo, bueno, Toda la el parte esa Lunarejo de es una maravilla. senderismo y de protección de reservas naturales y de todo lo que son senderos de monte nativo y de sierra, porque acá el tipo de paisaje de Cerros Chatos es único dentro de Brasil y dentro de Uruguay, o sea, está acá todo en el norte. La Cuchilla Santana, nosotros estamos sobre la Cuchilla Santana Claro. y es todos cerros chatos que vienen cada tanto, hay algún cerro chato. Son suelos, arenas rojizas, muy antiguos, de origen volcánico, y empiezan a estudiar todo eso la gente, empieza a descubrir que no es solo venir a hacer compras al free shop, ¿no? Y eso es un Bueno, y poco, en esa nueva panorama, en este nuevo panorama de Rivera, entra Cerro Yapau también ahora con esta propuesta, que se puede ir, bueno, miren en la web porque está muy bien detallado todo lo que hay, pero tienen un mirador muy lindo. claro. Se puede almorzar allí o por lo menos hacer degustaciones, en algunos dependerá de los días, ¿no? Pero degustaciones, Es por reserva porque también nosotros tuvimos una chica brasileña que hizo su máster, su maestría en enoturismo, la hizo en España, pero su tesis fue acá en Cerro Chapeu, se vino 6 meses acá, y la tesis la llamó enoturismo en lugares remotos, ¿no? Lugares remotos era Cerro Chapeu. O claro. sea que todo el tema de conectividad, de la dificultad de llegar, de lo atractivo que tiene, pero por otro lado la dificultad de que ¿cuándo voy a ir? Y entonces un poco se fue armando con la experiencia de lo que se va aprendiendo ya hace como 5 años o 7 años. Y entonces fueron armando diferentes alternativas. Después nos cayó la pandemia y se enfrió todo este tema que lo trabajaba mucho mi hermana Margarita, y se está reiniciando de nuevo post pandemia un estilo, buscándole un poco a ese mirador su actividad, ¿no? El mirador de Cerro Chapeu, además ves la línea divisoria y es casi único un viñedo que tenga 20 metros de distancia, ¿no? Brasil y Uruguay. Tenemos viña en Brasil nosotros también. Claro. Es muy pequeñita, son 4 hectáreas de viña plantada, Pero se digamos. puede decir que tienen vinos binacionales en alguna Pero parte. cruzás 20 metros y tenés plantas de taná brasileño o planta de taná uruguayo, ¿no? Entonces,
Bueno, a Es ver, un poco. como siempre nos pasa en la sobremesa, nos quedan 1000 temas y vos de acá me dejaste punta para otra cantidad. Entendí muy bien lo de el Manzan Noir, que la verdad que no lo tenía tan claro, solo había leído un poco. Claro. Pero hay mucho para descubrir en el mundo del vino en Uruguay, por suerte. Cerro Yapeu es una muestra de eso, es una muestra de innovación. Hemos hablado Claro. ya con Pia de sustentabilidad, de cómo producen, pero bueno, siempre queda algo más para hablar. Ahora sí me fui de tiempo, me van a rezongar, pero no importa porque vale la pena. Y bueno, invitarlos a todos a que investiguen un poco, a que se animen a ir hasta allá, que tampoco es tanto, ¿no? Porque la verdad que en Uruguay somos un poco perezosos para movernos, pero no es tanto. Sí. No es tanto, ¿no? En cualquier país te mueves eso por casi cualquier cosa. Para sorpresa de nosotros tenemos un coche que tiene chapa de San Pablo, de Río de Janeiro y paran acá. Entonces se vinieron en Bueno, es que coche también la gente está encontrándole el sabor a hacer un poco de a hacer turismo ruta. de regional y de poder conocer lo que uno tiene cerca y no solamente tomarse un avión. Así que, bueno, súper Claro. recomendado para visitar. Mi última pregunta es, ¿cuál es tu favorito de Cerro Yapeu? Pero esa Ah, no, no, jugátela. es una pregunta muy complicada porque No, no, no me la hagas eh, desde el enólogo, hacela desde qué te gusta. y depende también de las situaciones y de los momentos, porque viste que Bueno, te dejo dos o tres. los vinos tienen sus ciertos momentos. Entonces, Sí, sí. yo te diría, una de las uvas que prefiero de las blancas, que me parece bastante más original que las que te podría decir, es el Petit Manseng, que es primo en realidad del Taná. Me encanta. Como uva blanca, para mí es una uva blanca espectacular adaptada al Uruguay. Espectacular. Y como uva tinta, te diría el Taná de Cerro Chapeu, yo estoy encantado con él por eso, por esa misma, eso que hablábamos hoy, que la arena nos permite adelantar la madurez. Entonces, obtenemos con un alcohol moderado un taná con taninos más suaves que un taná de esos de mucho alcohol. Entonces, el Batoí podría ser El el Batoví hay que preferido. probarlo, hay que probarlo, no solamente porque lo Sería dice el... Francisco Carrau, sino ya tiene muy buenas calificaciones en Descorchados y en otros lados. Francisco, muchas gracias por este rato. Sé que capaz que no fue lo más fácil, pero queríamos tener incluso en Semana Santa una sobremesa nueva. Y bueno, el domingo se brindará con alguna de estas cosas, además del huevo de Claro. Pascua o de lo que sea. Y bueno, seguiremos conversando porque siempre hay novedades y por suerte ustedes están metiéndole ahí mucha innovación, mucha cabeza y siempre nos traen buenas noticias. Así que desearles suerte en todo lo que se viene No, y muchas gracias a ustedes y a la sobremesa, que es un programa siempre entretenido, y aprendemos cosas de todos tipos de cosas, desde la gastronomía hasta la... hoy por suerte aprendimos de vos un montón. O sea, nos llevamos una cantidad de conocimiento, incluyendo no sé, desde el ADN hasta la genética, hasta la clonación y ahora el Mansen Noir, Perfecto. que seguramente muchos de ustedes no habían escuchado hablar. Así que bueno, agradecerte Francisco y a Cerro Yapeo en general. Y bueno, ya saben, quedamos en un ratito online, nos pueden escuchar ahí, nos pueden compartir y el viernes que viene estamos por acá para conversar. Bueno, vaya a saber qué se tiene ahí entre manos Alexandra Morgan, pero siempre para seguir aprendiendo de las buenas cosas que hay en Uruguay y en el mundo también. Gracias y nos reencontramos el viernes que viene.